Entonces yo creo que la gente que votó al gobierno, votó el programa del gobierno que decía no bajar los salarios. La gente que votó al gobierno decía que no iba a aumentar los impuestos. Entonces, este resultado que tenemos ahora de que tenés que pagar más IVA cuando pagás con la tarjeta y demás, no estaba en el programa del gobierno. La gente que votó al gobierno dijo que iba a bajar las tarifas. Se terminó el aumento de la tarifa y de los combustibles. Yo creo que eso es lo que votó la gente. El resultado que tenemos es que aumentaron las tarifas como nunca antes en los últimos 20 años en el país. La gente que votó al gobierno lo votó diciendo que el gobierno iba a recortar 900 millones de dólares sin necesidad de tocar políticas sociales, sin necesidad de recortar en políticas públicas. Y recortó menos de 900, pero para recortar menos de 900 tuvo que recortar salarios, rebajar las jubilaciones. Por primera vez en Uruguay las jubilaciones se ajustaron por debajo de la inflación. O sea, en promedio los jubilados perdieron 500 pesos por mes este año. ¿En qué parte del programa de gobierno estuvo eso? ¿Cuándo se votó? Nadie votó que se iban a rebajar las jubilaciones porque nunca estuvo planteado. Además, hubo recortes en políticas públicas importantes. Se recortó el presupuesto de vivienda, se recortó el presupuesto. ACE tiene menos recursos, ahora está el problema con los medicamentos, se recortaron becas, se recortó la comunidad científica. Todo se argumenta que es por responsabilidad de la pandemia. Hasta ahora cuando tenemos que discutir sobre esto, dicen, no, todo es culpa de la pandemia. Bueno, acabamos de votar ahora un presupuesto, una rendición de cuentas para el año 2022, año donde no tenemos los efectos de la pandemia arriba de la mesa, y sigue existiendo un presupuesto de recorte. O sea, no salimos de la lógica del recorte. Tanto que el gobierno plantea que se va a recuperar la economía, se va a recuperar el Producto Bruto Interno el próximo año, pero lo que no se va a recuperar son los salarios, que siguen en una enorme incertidumbre. Entonces, cuando crece la economía y los salarios no crecen, crece para algunos, ¿no? Sí, yo creo que ahí intenta reducir la ley de urgente consideración, que tiene cosas tan graves como recorte de derecho laboral, como un contrato de alquiler que establece que a los 6 días estás en condiciones de poder ser desalojado, 15 días a un buen pagador más otros 15 días de plazo, que omite informar que hay 72.000 hogares que ya alquilaban sin garantía previo a la LUC. Ejemplo lo tuvimos ahora en Paso de los Toros, el drama que tuvieron familias con el incremento de los alquileres producto de la migración de trabajadores por la papelera y los desalojos express. Omiten discutir que hay un cambio sustancial que recorta la ley de acceso a la información y establece lógicas tales como que el secretario de Inteligencia pueda ocultar información a la justicia, aún información referida a violaciones de derechos humanos, lo que es un retroceso en términos democráticos muy importante, o que se violenta la autonomía en la educación, o que se expulsó a los maestros de los consejos de educación primaria. Pero bien, en materia de seguridad yo colocaría 5 elementos que parecen centrales. El primero, un cambio radical en legítima defensa, donde coloca la novedad de que aunque no exista agresión, se ampara en legítima defensa ante el hurto. Nos parece claramente desproporcionado, o sea, el hurto está mal, pero no nos parece una respuesta razonable. La nueva redacción, que ojo, después da interpretaciones judiciales, porque el juez puede ir a la Constitución e ir en contra en la sentencia a lo que dice la LUC, pero la LUC lo que dice es bastante claro. Ante cualquier derecho de contenido patrimonial, aunque no exista agresión, legítima defensa. Lo segundo es que hay un conjunto de normas que los expertos, no solo nacionales, sino internacionales, sostenían que iban a habilitar violencia policial. Decían, cuando la policía no tiene que rendir cuentas, empiezan a generarse situaciones de violencia policial. Esto era un pronóstico hace un año. Después del informe de los defensores de oficio, no es más un pronóstico. Los defensores de oficio presentaron ante la Suprema Corte de Justicia 80 casos de denuncias hechas verbalmente en el medio de una audiencia ante los jueces a la Suprema Corte de Justicia, de situaciones que terminaron con lesiones. Estamos hablando de un indigente que quedó con el oído perforado, de un padre de familia que fue golpeado recién salido de una intervención neurológica y golpeada a su hija de 14 años, de allanamientos ilegales que después bajo presión hacen firmar. Y lo que nos dicen los defensores de oficio es que hay un montón de casos que no se denuncian porque la gente no se anima a denunciar, porque no quiere tener problemas, porque todos se conocen. Entonces, el segundo elemento acerca del riesgo de que se incrementaran los hechos de violencia policial, claramente no es de toda la policía, es de una parte de la policía, pero que era un riesgo que la LUC habilitaba, hoy es una realidad muy triste. El tercero, lo de las cárceles. Los expertos nos decían que con los cambios en la LUC las cárceles iban a pasar una situación dramática. Y los datos del comisionado son contundentes.
O sea, se ubica con claridad que es el peor año en materia de suicidios en las cárceles, de homicidios en las cárceles. Cayó la cantidad de gente que estaba trabajando y estudiando, aumentó la cantidad de gente con tratos inhumanos y degradantes, bajó la cantidad de gente en condiciones de rehabilitación. Entonces, si alguien piensa que en ese estado de situación carcelaria poner a un muchacho que cayó primario por receptación por haber comprado un celular robado, que está mal comprar un celular robado, ¿no? Pero diciendo, ¿alguien piensa que eso nos va a conducir a una sociedad más segura? Es un absurdo. Las sociedades con menos delito y con menos violencia del mundo tienen un promedio de entre 60, 70, a lo sumo 80 presos cada 100.000 habitantes. El Uruguay está llegando a 380 presos cada 100.000 habitantes. Un tercio primarios por tentativa de hurto no violenta. Entonces, claramente el panorama en lo carcelario está complicado. El cuarto elemento en materia de seguridad tiene que ver con los adolescentes en conflicto con la ley penal. El gobierno parece no haberse enterado que hubo un referéndum sobre la baja edad de imputabilidad y asume, 6 años después del referéndum, cuando los datos son contundentes, que hubo un descenso pronunciado respecto a la cantidad de adolescentes privados de libertad, de 900 a 270, de delitos y delitos graves, un conjunto de medidas punitivas. Y el quinto elemento de seguridad, donde yo creo que la sacan del estadio, es tomar un conjunto de medidas que facilitan el lavado de activos. O sea, las inmobiliarias, los escribanos, los abogados, el movimiento de $100.000 en la mano, son todo un conjunto de medidas que facilitan el lavado de activos. El gran argumento del gobierno ha sido que la LUC hizo bajar los delitos. Un argumento medio insólito, porque los datos de Fiscalía son contundentes que los delitos bajaron a mediados de marzo. No había LUC. O sea, cuando bajan los delitos es mediados de marzo, la LUC es mediados de julio. O sea, ¿cómo hizo la LUC para hacer bajar los delitos de manera retroactiva, antes de aprobarse? ¿No? Es tan claro, hay tantos estudios que demuestran que el descenso de los delitos en América Latina y el mundo se dieron por la pandemia, donde en Uruguay entraron 4 millones menos de turistas, para poner un ejemplo, que lo explica el mes de septiembre. El mes de septiembre cerró con un promedio de homicidios superior al que teníamos en el 2019 por mes. O sea, apenas retomamos la movilidad, vuelve a retomar el nivel de violencia. Entonces creo que es un argumento que es efectista, pero que es poco profundo desde el punto de vista de la rigurosidad. Y la LUC, como decíamos, es bastante más que los temas de seguridad. Ojalá tengamos posibilidad de intercambios que permitan, de manera serena, reflexionar de por qué estos artículos no son un retroceso para los frente amplistas, sino que son un retroceso para el conjunto de los uruguayos. Y nos demos la chance de discutir teniendo en cuenta la opinión de los especialistas que mayoritariamente y en muchos casos unánimemente han estado en contra de estos cambios.